nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel mi guarda, intercede por mí. Ahora vamos a comentar el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles. Seguimos con San Pablo y sus aventuras, sus correrías apostólicas. Atravesando Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Aquí nos damos cuenta de que ya San Lucas no está con ellos, porque ya no dice llegamos a Tesalónica, sino dice llegaron a Tesalónica. Sí, quiere decir que se separó de Pablo. Pablo, según su costumbre, se dirigió a ellos, llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, según su costumbre, se dirigió a ellos y durante 3 sábados discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicándolas y probando que Cristo tenía que padecer y resucitar de entre los muertos, y que este Cristo es Jesús, a quien yo os anuncio. Cristo significa el Mesías. Entonces estaba explicando San Pablo cómo según las Escrituras el Mesías tenía que padecer y resucitar de entre los muertos, y que ese Mesías es Jesús, a quien yo os anuncio. O sea, Jesús es el Mesías, eso significa Jesucristo. Jesús el Mesías. Jesús significa Dios salva, Cristo significa Mesías. Jesucristo, Dios salva, Mesías. Algunos de ellos se convencieron y se unieron a Pablo y Silas, así como una gran multitud de los que adoraban a Dios, y de griegos, y no pocas de las mujeres principales. Eso en Tesalónica, estamos en la ciudad de Tesalónica. Pero los judíos, llenos de envidia, reunieron a gente maleante de la calle, armaron tumultos y alborotaron la ciudad. Se presentaron en casa de Jasón buscándolos para llevarlos ante el pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos hermanos ante los magistrados de la ciudad gritando: esos que han revolucionado todo el mundo se han presentado también aquí, y Jasón los ha hospedado. Además, todos ellos van contra los decretos del César y afirman que hay otro rey, Jesús. Al oír esto, el pueblo y los magistrados de la ciudad se alborotaron. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los demás, les dejaron ir. Inmediatamente, por la noche, los hermanos enviaron hacia Berea a Pablo y a Silas. Ellos, al llegar ahí, se fueron a la sinagoga de los judíos. Realmente sorprende la perseverancia de Pablo y el amor de Pablo por su pueblo. Es decir, siempre va en primer lugar a predicar la sinagoga de los judíos. Y los que le arman todo el rollo, los que le arman todas las dificultades, son siempre los judíos. Son los judíos, sin que eso tenga nada de cariz negativo para los judíos en la actualidad, ¿verdad? O sea, nada que ver, no hay por qué guardar ningún tipo de resquemor o resentimiento contra el pueblo judío. Pero sí que en la época de Pablo, pues Pablo amaba a su pueblo, amaba a los judíos. Pablo es judío. Pablo y Pablo era judío y amaba a su pueblo, a los judíos. Y sabía que los judíos eran los primeros destinatarios del mensaje. Entonces por eso siempre iba primero a la sinagoga de los judíos a predicar a Jesús. Y ahí siempre encontraba un grupo, a veces pequeño, a veces grande, de judíos que aceptaban la predicación, que aceptaban que Jesús era el Mesías. Pero también ahí siempre encontraba pues una gran oposición por parte de los judíos, los cuales pues no escatimaban en medios, en esta ocasión pues deshonrosos, ¿no? O sea, alborotando pues reunieron a gente maleante de la calle, armaron tumultos y alborotaron la ciudad. O sea, no perdonaban medios para callar a Pablo. O sea, tenían como un gran rechazo hacia la persona de Pablo. Y
Y Pablo podía haber dicho, bueno, pues ya no les predico a estos que nada más me generan problemas, nada más me están corriendo de una ciudad a otra por, por predicarles a ellos, pues que les predique a su abuelita y ya mejor me voy yo a predicar directamente a los gentiles, que ellos sí reciben con buena ánimo la palabra de Dios y por lo menos nunca, si no la reciben, no me organizan persecuciones. Pero no, Pablo siempre predica primero a los judíos, no le preocupa los riesgos que pueda correr, no le preocupa las dificultades que pueda tener, siempre primero los de su pueblo, porque son los primeros destinatarios del mensaje. Digamos que el Mesías es el Mesías de los judíos. Jesucristo era el Mesías de Israel y Pablo lo que va a hacer es a mostrárselos y argumentárselos con base en la Escritura. Pero eso le genera un gran problema a Pablo porque lo empiezan a perseguir. Entonces, pues esa persecución a su vez produce que el Evangelio se vaya predicando en otras ciudades, o sea, Pablo va de ciudad a otra huyendo de la persecución, pero en cada ciudad predica primero en la sinagoga, algunos pocos creen, luego predica al resto de las gentes y muchos abrazan la palabra de Dios. Ellos al llegar ahí, inmediatamente por la noche los hermanos enviaron hacia Berea a Pablo y Silas. Ellos al llegar ahí se fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de un natural mejor que los de Tesalónica y aceptaron la palabra de todo corazón. Diariamente examinaban las escrituras para ver si las cosas que eran así. Creyeron pues muchos de ellos, y entre ellos griegos, mujeres distinguidas y no pocos hombres. En Berea les fue mejor que en Tesalónica. Pero cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que también en Berea había predicado Pablo la palabra de Dios, fueron también allá y agitaron y alborotaron a la gente. Será una auténtica persecución la que estaba sufriendo Pablo. O sea, los de Tesalónica no se contentaron con echarlo de Tesalónica, sino que vieron, está predicando también en Berea, pues vamos a armar desorden, pues ya en cada lugar. En España se dice armar follón, en México se dice armar desmadre, en cada lugar pues tendrá sus formas de decir, pero es decir, a buscar pleito para que Pablo y Silas dejaran de predicar la palabra de Dios. Felizmente Pablo y Silas no eran de ese temperamento y al contrario, en lugar de desanimarse, se crecían ante esas dificultades. Los hermanos hicieron marchar a toda prisa a Pablo hasta el mar y Silas y Timoteo se quedaron ahí, en Berea. Los que conducían a Pablo le llevaron hasta Atenas y se volvieron con una orden para Timoteo y Silas de que fueran donde él lo antes posible. O sea, Pablo no quería estar solo, quería estar con Timoteo y con Silas, que le acompañaran en su viaje, ¿no? Pablo, pues como vamos viendo, venía huyendo de los de Tesalónica, venía huyendo por predicar la palabra de Dios. Y aquí en Atenas ocurre, y es lo que va a dar lugar al título de la meditación, pues una de las predicaciones pues más bonitas de Pablo. Y a mí me sirve mucho este pasaje, ¿no? El pasaje que consideraremos, ¿no? El discurso de Pablo en el Areópago, porque es una pieza de oratoria y una argumentación impecable de primerísima calidad, y sin embargo no tuvo éxito, no tuvo el éxito, realmente fue bastante escaso, ¿no? O sea, de su predicación, que es una de las mejores predicaciones que están recogidas en los Hechos de los Apóstoles, en mi opinión el mejor discurso, pues solo creyeron 2 personas, ¿no? Dámaris y Dionisio la Areopagita. Cualquiera diría pues un descalabro, pero no, porque ahí San Pablo dejó
clarísima una serie de elementos doctrinales y un ejemplo de cómo hemos de evangelizar nosotros, que sigue vigente pasados pues no solo los siglos, sino los milenios. Mientras Pablo les esperaba en Atenas, estaba interiormente indignado al ver a la ciudad llena de ídolos. Discutía en la sinagoga con los judíos y con los que adoraban a Dios, y diariamente en el ágora con los que por ahí se encontraban. Se ve que a Pablo le gustaba discutir, ¿no? Entonces iba a la sinagoga a discutir con los judíos y luego al ágora con los que por ahí se encontraban. Trababan también conversación con él algunos filósofos epicúreos y estoicos. Unos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Y otros: parece ser un predicador de divinidades extranjeras, porque anunciaba a Jesús y la resurrección. Le tomaron y le llevaron al Areópago y le dijeron: ¿podemos saber cuál es esa nueva doctrina que tú expones? Parecería que tenían una buena disposición, una disposición positiva para conocer lo que Pablo quería explicar, lo que Pablo quería transmitir, lo que Pablo quería enseñar. De hecho le preguntan: ¿podemos saber cuál es esa nueva doctrina que tú expones? Pues te oímos decir cosas extrañas y querríamos saber qué es lo que significan. Explica San Lucas: todos los atenienses y los forasteros de ahí, que residían en ninguna otra cosa pasaban el tiempo, sino en decir o oír la última novedad. Es decir, era una mera curiosidad, como vamos a ver al bicho, ¿no? Vamos a ver al bicho, a ver qué tiene el bicho, qué trama el bicho. Vamos a ver al bicho, a ver qué nos aporta, qué nos añade, qué nos dice, ¿no? Pero digamos no con un interés de convertirse, sino solo de satisfacer la curiosidad, ¿no? Hay gente que se acerca a Jesucristo, pero no con un corazón dispuesto a la conversión, sino sencillamente por curiosidad. Así eran estos atenienses. Y entonces Pablo les dirige un discurso muy bonito. Hay que ver también cómo Pablo era muy hábil, ¿no? Sabía utilizar las cosas buenas que encontraba en cualquier lugar a resaltar más lo que unía que lo que separaba, ¿no? Si leíamos el principio del capítulo, decía cómo San Pablo se consumía en impaciencia al ver que los atenienses, que la ciudad estaba llena de ídolos, por lo tanto que eran idólatras, ¿no? La idolatría pues es el pecado más grave para los judíos. El pecado más grave es la idolatría. Y entonces se consumía en su interior al ver que los atenienses tenían pues tantos y tantos ídolos. Pero en lugar de fijarse, y esto es lo que me parece un punto muy válido para la predicación siempre, para la predicación y para el apostolado y para el testimonio cristiano, en lugar de poner el acento en lo que los separaba, en lugar de regañarlos y decirles atenienses idólatras, pone atención en lo que encuentra que los une, en lo positivo. Pone el énfasis en lo positivo y en lo que puede ser un punto de encuentro entre los dos mundos, el mundo de Pablo y el mundo de los atenienses. Me parece que esta actitud es la correcta, ¿no? Pablo, de pie en medio del Areópago, dijo: atenienses, veo que sois vosotros, por todos los conceptos, los más respetuosos de la divinidad. Pues al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados, he encontrado también un altar en el que estaba grabada esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, lo que adoráis sin conocer, eso os vengo yo a anunciar. Pues en lugar de decirles pues que estaba indignado porque eran idólatras y porque tenían tantos altares y tantos dioses, se fija en que tienen un altar al Dios desconocido y dice: bueno, pues voy a aprovechar este Dios desconocido para decir, ese es el que yo vengo a anunciarlos, un Dios que ustedes adoran sin conocer, pues es el que yo quiero que conozcan a partir de ahora. Pero si se fijan, alguien podría pensar: oye, San Pablo pues está mintiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad su idea de aquellos
atenienses pues era de que eran gente pues idólatra, ¿no? Sin embargo, busca resaltar lo positivo. En lugar de decirles idólatras, les dice, veo que sois por todos los conceptos los más respetuosos de la divinidad. O sea, se los intenta ganárselos con unas palabras de halago para hacer, pues para captar su atención, y les pone en referencia a algo que ellos conocían, el altar al Dios desconocido, como punto de contacto entre el planteamiento de Pablo y el horizonte que ellos tenían, ¿no? Como para intentar hacer una fusión de horizonte, es decir, eso que ustedes están adorando sin conocer es lo que yo ahora les vengo a predicar, como para mostrar que no es tan extraño a ellos el cristianismo, no es ajeno a ellos el mensaje de Jesús. Vuelvo a repetir la idea. Pues al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados, he encontrado también un altar en el que está grabada esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, lo que adoráis sin conocer, eso os vengo yo a anunciar. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es el Señor del cielo y de la tierra, no habita en santuarios fabricados por manos humanas, ni es servido por manos humanas como si de algo estuviera necesitado. Él, que a todos da la vida, el aliento y todas las cosas. Él creó de un solo principio todo el linaje humano para que habitase sobre toda la faz de la tierra, fijando los tiempos determinados y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin de que buscasen la divinidad, para ver si a tientas la buscaban y la hallaban, por más que no se encuentre lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos, como han dicho algunos de vosotros, porque somos también de su linaje. Nuevamente, San Pablo busca resaltar lo que une. Busca resaltar lo que une. Somos también de su linaje. O sea, cita a uno de los poetas griegos, no sé cuál, pero como San Pablo diciendo, bueno, nosotros somos hijos de Dios, pues vamos a citar a los poetas griegos en lo que tienen de común, en lo que se pueden encontrar con el mensaje cristiano. Si somos pues del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea algo semejante al oro, la plata o la piedra modelados por el arte o el ingenio humano. San Pablo va directo, después de haberles hablado bonito de que son los más religiosos de los pueblos, de que son los más religiosos de los hombres, de que tienen un altar al Dios desconocido, pero va directamente después a corregir el error, que es el error de la idolatría, en confundir a los dioses, ¿verdad?, con las obras de las manos. Dice, si somos pues del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea algo semejante al oro, la plata o la piedra modelados por el arte y el ingenio humano. Es decir, les corrige en su idolatría, ¿no? Ahora, yo quería resaltar dentro de esta parte del discurso, ¿verdad? Nuevamente comparar como las dos versiones, ¿no? La versión de la predicación a los judíos. La predicación a los judíos se basa habitualmente en la palabra de Dios, en la historia de la salvación, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de David, de los profetas. Esa es la predicación básica. La predicación básica con los judíos. Con los paganos, el punto de partida para predicar es el Dios de la creación. Es el Dios de la creación. El Dios de la creación que, pues, es común a todas las razas, a todas las culturas. Es decir, Dios escribió 2 libros, dirá Galileo, el libro de la Sagrada Escritura y el libro de la naturaleza. A través de esos 2 libros se puede llegar a Dios. Con los judíos, San Pablo predica a partir de la Sagrada Escritura. Con los que no son judíos, como los griegos, como los atenienses,
pues predica a partir de la naturaleza. Como punto de partida es la naturaleza, en este caso pues la creación, el Dios creador, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y la tierra, que no habita en santuarios fabricados por manos humanas, ni es servido por manos humanas como si de algo estuviera necesitado, el que a todos da la vida, el aliento y todas las cosas. Él creó de un solo principio todo el linaje humano, para que habitase sobre toda la faz de la tierra, fijando los tiempos determinados y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin de que buscasen a la divinidad, para ver si a tientas la buscaban y la hallaban, por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros. Pues en Él vivimos, nos movemos y existimos, como han dicho algunos de vosotros, porque somos también de su linaje. En Él vivimos, nos movemos y existimos, como han dicho cada uno de nosotros. Es una verdad teológica muy profunda esta que está explicando San Pablo, ¿no? En Él vivimos, en Dios vivimos, nos movemos y existimos. O sea, es la propiedad y la inmensidad de Dios. La inmensidad de Dios. La inmensidad de Dios. Y por eso, la idea de que Dios está en todas partes, ¿no? Por eso en Él vivimos, nos movemos y existimos. En su palabra nos sostiene en la existencia. Dios es más íntimo a nosotros que nuestra propia intimidad. Es, digamos, como el resumen de toda la teología de la creación. En Él nos vivimos, nos movemos y existimos, ¿no? O sea, aquí el discurso de San Pablo me parece que es impecable desde el punto de vista de una teología de la creación, de una predicación con base en la creación. ¿Para qué? Pues para aceptar algo que es común a todos los hombres, ¿no? Que venimos de un Dios, de un único Dios, que es el creador de todas las cosas. Somos también de su linaje. Si somos pues del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea algo semejante al oro o a la plata o a la piedra modelados por el arte y el ingenio humano. Somos del linaje de Dios. San Pablo llegará a decir en otros lugares que somos hijos de Dios, ¿no? Somos hijos de Dios y somos herederos de la gloria, ¿no? Entonces, como que San Pablo, pues basándose también en las palabras de sus poetas, somos de su linaje, les exhorta a aceptar ese Dios, Dios creador, creador de todas las cosas, en el cual vivimos, nos movemos y existimos, que no habita en templos hechos por mano de hombre, que no necesita de nosotros, que ha dado el origen a todo el género humano. En fin. Pero va a cometer, digamos, pues un error, porque va a enseñar una verdad sobrenatural, que es la verdad de pues la verdad de la resurrección. Dice Dios, pues, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, anuncia ahora a todos los hombres que todos y en todas partes deben convertirse. Todos y en todas partes deben convertirse. Porque ha fijado el día en que va a juzgar al mundo según justicia, por el hombre que ha destinado, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre los muertos. Y claro, cuando escuchan de resucitarlo de entre los muertos, dice, al oír la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros dijeron, sobre esto ya te veremos en otra ocasión. Y así salió Pablo de en medio de ellos. Es decir, abruptamente se interrumpió la predicación de San Pablo cuando les habló de la resurrección de entre los muertos. San Pablo está dando como garantía, o sea, repito la idea de San Pablo, Dios ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia. Anuncia ahora a los hombres que todos y en todas partes deben convertirse, porque ha fijado el día en que va a juzgar al mundo según justicia, por el hombre que ha destinado, es decir, por Cristo, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre los muertos.
O sea, la garantía de que Jesucristo va a juzgar al mundo, la garantía de que Jesucristo es Dios, la garantía de que Jesucristo es... Pues la garantía del cristianismo es sobrenatural, es que Jesús ha resucitado de entre los muertos. Es la garantía, el sello de autenticidad de nuestra fe. Por eso en otro lugar San Pablo llegará a decir, si Jesús no ha resucitado, vana es nuestra fe, dirá en la primera de los Corintios capítulo 15. ¿Por qué? Pues porque vana es nuestra fe, pues porque estamos todavía en nuestros pecados. Al oír la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros dijeron, sobre esto ya te veremos en otra ocasión. O sea, como que interrumpieron y dijeron, no, ya no queremos escuchar más. Y es una de las garantías también del carácter sobrenatural del cristianismo. Es decir, el cristianismo se extendió mucho en el siglo I, a pesar de que sus enseñanzas pues eran contrarias al pues al mensaje, ¿cómo se llama? Al mensaje común entendido por las personas. O sea, las personas no aceptaban la resurrección de los muertos, no era una verdad que fuera fácil de aceptar ni siquiera hace 20 siglos, ¿no? Por eso cuando les habla de la resurrección de los muertos, se burlan de él y dicen, ya te escucharemos hablar en otra ocasión, como diciendo, bueno, ya terminamos de confirmar que este es un loco, ¿no? Entonces era una locura para los griegos. Para los griegos la resurrección entre los muertos era una locura. Y por eso es un milagro la conversión siempre las conversiones son un milagro, pero la conversión de tanta gente en los primeros siglos del cristianismo es milagrosa. ¿Por qué? Pues porque, o sea, la enseñanza de la resurrección era disonante con la mentalidad de la época. Y sigue siéndolo. O sea, para la gente que no es capaz de aceptar que Jesús resucitó, ¿verdad? Que no es capaz de creer en lo sobrenatural, pues no puede abrazar la fe, ¿no? Este discurso tan bonito de San Pablo, ¿no? Donde se basa en la creación, ¿no? Precisamente invita a la conversión, les habla del juicio, ¿no? Ha fijado el día en que va a juzgar al mundo según justicia, por el hombre que ha destinado, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre los muertos. Es precisamente la resurrección de entre los muertos la garantía de la autenticidad de Jesucristo. Y pues ya no lo aceptan, no se convierten, no se preparan para la justicia, para el juicio del mundo. Ojalá que nosotros, al contrario, aprendamos de esta predicación de San Pablo, que repito, toma como punto de partida algo que es común, es altar al Dios desconocido, esas referencias a los poetas, somos de su linaje, a las referencias de sus poetas, o sea que busca más que lo que separa, que era mucho la idolatría, lo que une. También después de que ha hecho ese ejercicio de captarse su benevolencia, ¿no? Pues le señala pues, que Dios no habita, no está en los ídolos. O sea, tampoco es que se calle la verdad, pero no empieza diciendo, ustedes son una bola de idólatras, ¿no? Y va a venir a juzgarlos, sino intenta primero ganárselos, intenta primero buscar los puntos comunes que hay con la mentalidad griega, con la cultura ateniense. Después les hace una explicación de Dios basada en la creación, en la naturaleza, en el origen de la vida. Nos dice que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y ya que ha hecho todo eso, ¿verdad? Les explica pues la verdad sobrenatural. Y es la verdad sobrenatural la que no pueden entender. Y también ahora nos pasa pues que mucha gente no puede entender esa verdad sobrenatural. Y pues ¿qué podemos hacer nosotros? Rezar, ¿verdad? Para que el Señor les abra las inteligencias. Así salió Pablo de en medio de ellos. Pero algunos hombres se adhirieron a él y creyeron, entre ellos Dionisio Areopagita y una mujer llamada Dámaris y algunos otros con ellos. O sea que no fue totalmente en vano el discurso de San Pablo, sino que aunque la gran mayoría de los atenienses pues lo rechazaron, algunos sí aceptaron su predicación y se convirtieron, ¿no? Y San Pablo nos dejó un testimonio muy bonito de cómo predicar el Evangelio en un mundo totalmente distinto, pues buscando las cosas que tenemos en común el Evangelio y ese mundo, ¿no? No buscando lo que separa, sino lo que une, sabiendo también denunciar de un modo amable lo que es incompatible con el cristianismo y finalmente pues mostrando el carácter sobrenatural del cristianismo, ¿no? Y ese pues ya solo el que Dios le da la gracia
lo puede aceptar, ¿no? Como Dionisio Areopagita o Dámaris, ¿no? A nosotros nos queda pedir que el Señor abra los corazones y las inteligencias para que sean capaces de aceptar este mensaje sobrenatural. Y le pedimos a la Virgen que nos ayude a tener ese talento en la exposición de las verdades de la fe, ese talento en la predicación, ese talento en la transmisión del mensaje de salvación que tenía San Pablo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Les doy la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que les vaya muy bien. Buenas noches, nos vemos mañana.